Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a plantear un ejercicio del punto 7 del TP5 de polinomios. La consigna nos pide escribir la ecuación P de x igual a 0 en forma desarrollada. El problema que vamos a abordar es el inciso D. La ecuación que debemos escribir tiene todos sus coeficientes reales, es de tercer grado, con el coeficiente a sub 3 igual a 2, con 2 más i, una de sus raíces, y p de menos 1 igual a menos 10. Bien, ¿cómo vamos a hacer para escribir la ecuación que nos están pidiendo? Un camino es expresar en primer lugar la ecuación en forma factorizada, es decir, en función de sus raíces. Y a partir de esa expresión, llevarla a la expresión desarrollada, que es la que nos solicita la consigna. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para escribir un polinomio o una ecuación en forma factorizada? Para ello vamos a acudir a un corolario que seguramente ustedes han leído en la teoría. ¿Qué postula este corolario? Todo polinomio P de x no constante con coeficientes complejos se puede factorizar como producto de polinomios lineales de la siguiente forma. ¿Lo ven? Donde a sub n es el coeficiente principal, n es el grado del polinomio, x sub 1, x sub 2, x sub r son las raíces de P, y m sub 1, m sub 2, m sub r son las multiplicidades correspondientes a dichas raíces. Bien, volvamos al problema. ¿Qué sabemos de la ecuación que tenemos que escribir? O del polinomio, porque eso es lo que vamos a escribir, el polinomio P de x, y después a ese polinomio lo vamos a igualar a 0 para obtener la ecuación que nos pide el punto 7. ¿Qué sabemos del polinomio entonces? Que es de tercer grado. Esto significa que tiene 3 raíces. Conocemos también a sub 3, que es igual a 2. Si tiene 3 raíces, eso significa que n es igual a 3, con lo cual a sub 3 es el coeficiente principal y es igual a 2. Bien. Podemos entonces escribir la ecuación o el polinomio P de x en forma factorizada, pero de manera genérica, de la siguiente forma. P de x es igual a sub 3 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz por x menos la tercera raíz. ¿Cómo deberíamos continuar? Si conocemos a sub 3 y las 3 raíces, reemplazamos en la expresión, resolvemos los productos, sumamos los términos semejantes, acomodamos los términos, igualamos a 0 y obtenemos la ecuación desarrollada. ¿De acuerdo? Pero veamos, ¿qué es lo que conocemos de los elementos que involucra esta expresión factorizada? ¿Conocemos a sub 3, que es el coeficiente principal? Sí, es igual a 2. ¿Conocemos la primera raíz, x sub 1? Sí, tenemos una primera raíz. X sub 1 es igual a 2 más i, la primera raíz. Una raíz que nos dan como dato. Bien, y fíjense que es una raíz compleja. Bien, volvamos al enunciado y observemos este detalle crucial, este detalle clave. La ecuación o el polinomio que estamos buscando tiene todos sus coeficientes reales. Y si este polinomio que estamos buscando tiene una raíz compleja, como lo afirma un teorema que seguramente también lo han leído, el complejo conjugado también es raíz de P de x. Fíjense lo que dice el teorema. Sea un polinomio con coeficientes reales, ¿sí? P perteneciente a R de x, si el número complejo a más bi es una raíz de P, con multiplicidad de m,
entonces su complejo conjugado A menos BI también es raíz de P y con el mismo orden de multiplicidad M. Esto significa que si una raíz es 2 más I de P, 2 menos I también es raíz de P. ¿Por qué? Porque el polinomio P tiene todos sus coeficientes reales y eso lo asegura el enunciado. ¿Está? Bien, conocemos entonces a sub 3, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. X sub 3 no conocemos y tampoco lo tenemos como dato. Entonces la tarea ahora es encontrar x sub 3, la tercera raíz. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar? Vamos a reemplazar en esta expresión factorizada del polinomio P todos los datos con los que contamos, de la siguiente forma. P de x, a sub 3 es igual a 2 por x menos la primera raíz, 2 más i, entre paréntesis, ojo chicos, entre paréntesis, porque acá tenemos un signo menos, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz, x sub 3, que no conocemos, por eso lo dejamos expresado así. Bien, vamos a resolver el producto de estos dos factores, para lo cual vamos a suprimir este par de paréntesis y este par de paréntesis. Como está presidido por un signo menos, los signos de los términos cambian. Entonces tenemos 2 por x menos 2 menos i, por x menos 2 más i por x menos x sub 3. Bien, dijimos que vamos a resolver el producto de estos dos factores. Y fíjense que estos factores son trinomios. Entonces debemos multiplicar este trinomio con este trinomio. ¿Y de qué forma? Aplicando la propiedad distributiva. Es decir, debería multiplicar los tres términos de este factor con los tres términos de este otro factor. Un trabajo muy largo, un proceso muy largo. Fíjense qué es lo que podemos hacer para simplificar los cálculos. Lo que vamos a hacer es asociar estos dos términos con un par de paréntesis por un lado y estos dos términos por otro, de la siguiente forma. 2 por x menos 2 entre paréntesis y x menos 2 entre paréntesis. Y fíjense que la expresión no se altera. Bien, ahora en lugar de tener el producto de dos trinomios, tenemos el producto de dos binomios. ¿Sí? De dos binomios. Y dos binomios especiales. Dos binomios conjugados. Fíjense, los primeros términos son iguales en valor absoluto y signo, y los segundos términos son opuestos. Entonces, para multiplicar estos dos binomios conjugados, lo vamos a hacer aplicando la reglita que ustedes conocen. De la siguiente forma. P de x es igual a 2. El producto de dos binomios conjugados es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término por x menos x sub 3. Bien. Seguimos resolviendo. 2 por x menos 2 al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es igual a menos 1. Y menos por menos 1 es más 1. Podríamos seguir resolviendo algunas de estas operaciones, pero yo voy a parar acá. Y vamos a involucrar ahora el siguiente o el último dato que nos provee el problema, que es este. El polinomio evaluado para x igual a menos 1 es igual a menos 10. En otras palabras más familiares para ustedes, el valor numérico de p para x igual a menos 1 es igual a menos 10. ¿Qué significa esto? Que si yo en p reemplazo a x por menos 1 de la siguiente forma, ¿sí? En lugar de x menos 1, en lugar de x menos 1, obtengo como valor numérico del polinomio menos 10. ¿De acuerdo? Y fíjense que esta expresión ya es una ecuación de primer
grado, donde la incógnita es justamente x sub 3, la tercera raíz que queremos encontrar. Vamos a resolver esta expresión. Todo esto me da 10, 2 por 10, 20, y si 20 lo multiplico por este binomio, obtengo esta ecuación lineal de lineal o de primer grado, donde la incógnita es x sub 3. Si despejo x sub 3, encuentro el valor de la tercera raíz, que es igual a menos 1/2. Hasta acá entendemos, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces las tres raíces, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y conocemos también el coeficiente principal. Como último paso, deberíamos reemplazar en la expresión factorizada del polinomio P, resolver los productos, sumar los términos semejantes, ordenarlos, igualar a 0, y obtener la ecuación que nos pide el punto 7. Bien, yo no voy a reemplazar en esta expresión factorizada, lo voy a hacer en esta expresión que ya tiene los cálculos avanzados. Entonces vamos a volver a copiar esta expresión, es decir, el polinomio P de X, y vamos a reemplazar la raíz que acabamos de encontrar, es decir, X sub 3, que es igual a menos 1/2. Reemplazamos, ¿sí? X sub 3 igual a menos 1/2. Resolvemos la expresión, resuelvo lo que está entre paréntesis, multiplico 2 por esta expresión, obtenemos este trinomio. A este trinomio lo multiplicamos por este binomio aplicando la propiedad distributiva, eso ya lo saben, no les voy a explicar cuál es el procedimiento. Sumamos los términos semejantes, ordenamos los términos semejantes y obtenemos el polinomio ordenado en forma decreciente P de X. 2 por X al cubo menos 7 por X al cuadrado más 6X más 5. Lo igualamos a 0 y obtenemos la ecuación que nos pide la consigna. Problema resuelto. Bien, ¿cómo podríamos hacer para verificar? Ustedes podrían de pronto aplicar Ruffini, ¿sí?, a este polinomio y probar las tres raíces. Podrían arrancar con menos 1/2, luego con 2 más i y finalmente con 2 menos i. Y en todos los casos el resto debería ser igual a 0. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer para verificar? Voy a aplicar la aplicación GeoGebra, que es justamente lo que les pide al final del punto 7. Ingresen la función, así dice, ingresen la función i igual al polinomio p desde la barra de entradas y calculen las raíces reales y complejas usando el comando raíz compleja. Este ejercicio también ya lo hicimos en el video anterior. Bien, hacen clic en el enlace y el enlace los va a derivar directamente a la pantalla principal del GeoGebra, de la aplicación GeoGebra. Entonces en la barra de entrada vamos a ingresar i igual al polinomio, ¿sí? Hacemos enter y en la vista gráfica van a poder observar la representación gráfica del polinomio. Ahí lo tenemos. Esta gráfica corta el eje X en un solo punto, es decir, tiene una sola raíz real y es simple. Vamos a calcular las raíces, para lo cual vamos a usar el comando raíz compleja. Raíz compleja se despliega una lista de comandos que nos sugiere la aplicación. Seleccionamos el comando raíz compleja. En el argumento ingresamos f, que es el nombre que se le asigna a la función polinómica. Enter y obtenemos
las raíces. Menos 0,5, es decir, menos 1/2, que es esta raíz real, y las dos raíces complejas, 2 menos i y 2 más i. Con esto hemos verificado el polinomio que acabamos, o la ecuación que acabamos de encontrar en este ejercicio. Bien, hasta acá, chicos, este video. Vamos a seguir grabando videos de tal manera que ustedes puedan plantear y resolver los demás ejercicios. Bien, hasta acá. Gracias. Hasta luego.